y Lasso vicepresidente del banco. Ojo, apenas después de 3 años de creado el banco en Panamá. Luego, en 1984, 4 años después, Finansur compra la mayoría de acciones del Banco de Guayaquil. Danilo Carrera asume como presidente de Banco de Guayaquil y Lasso queda como gerente de Finansur. Y en 1990 se fusionan Finansur y Banco de Guayaquil. Danilo Carrera es el presidente del banco y Lasso el gerente. En 1993 asume Lasso como presidente del Banco de Guayaquil y es nombrado presidente de la Asociación de Bancos. Presidente de la Asociación de Bancos. Como tal, es nombrado en 1994 vocal de la Junta Bancaria, órgano público. Como vocal, hace aprobar que el Banco Central entregue un crédito de salvataje al Banco Continental que quebró en 1996. En 1994, Lasso lidera, entre paréntesis, junto con Alberto Dajic, la aprobación de la Ley General de Instituciones Financieras que permite la liberalización de los mercados financieros, es decir, el descontrol de los bancos, la multiplicación de los créditos vinculados, la salida del dinero del país sin control, todo lo cual produce 5 años después la quiebra del sistema de bancos y el feriado bancario. Después de esa ley, comienzan a caer muchos bancos, empezando con el Continental, quiebra que camuflaron porque el Banco Central le otorgó un préstamo de salvataje y luego lo absorbió el Banco del Pacífico. El 10 de agosto de 1998, Lasso asume como gobernador del Guayas del gobierno de Yamil Maguad, cargo que ejerció hasta el 17 de agosto de 1999. Durante ese año, ocurrió en marzo de 1999 el feriado bancario y la quiebra del Banco del Progreso, siendo Lasso gobernador del Guayas y al mismo tiempo vicepresidente de la Asociación de Bancos, función que no encargó para ser funcionario público, así como tampoco dejó de ser presidente del Banco de Guayaquil. Luego del feriado bancario en agosto de 1999, asume como superministro de Economía. Superministro de Economía en agosto de 1999. Lasso deja el cargo de superministro de Economía en septiembre de 1999, 37 días después de asumir el cargo, porque fracasó en hacer que el Congreso Nacional apruebe el presupuesto del Estado del 2000 financiado, es decir, sin déficit. Condición que había puesto el Fondo Monetario Internacional para concederle al gobierno de Maguad un crédito externo. Para ese efecto, Lasso había propuesto subir el IVA del 10 al 15%, excepto al papel periódico, así como el recorte de gastos en salud y educación, incremento del IVA del 10 al 15%, excepto el papel periódico, así como el recorte de gastos en salud y educación. El Congreso no le aprobó y Maguad decidió no pagar la deuda externa. Ahí se quedó sin piso Lasso y sin cobrar el billete de los bonos de la deuda externa que poseía en el Banco de Guayaquil. Y entonces presentó su renuncia. Se quedó sin cobrar el billete de los bonos de la deuda externa que poseía en el Banco de Guayaquil. Bueno, en todo caso, señores, ¿cómo es esto posible que un superministro de Finanzas tenga interés privado? Y obviamente que sus decisiones son relacionadas a sus intereses privados. Les voy a decir que en otros lugares
en donde hay capitalismo, pero con control, no descontrolado como lo teníamos en los años finales del siglo pasado, en donde sí hay control, cuando una persona que tiene un interés de esa naturaleza, especialmente siendo un banquero y teniendo bonos del Estado, deuda, por lo menos tienen que dejar su posición de presidente, gerente, lo que sea, y dedicarse a la función pública. Y de ahí entregar esos activos que tienen a un fideicomiso ciego. ¿Qué significa fideicomiso ciego? Ciego significa que no puede ver, es decir, el dueño no puede estar involucrado y no puede saber qué es lo que los gerentes del fideicomiso hacen. De esa manera se aseguran la imparcialidad de las decisiones de ese funcionario público. Aquí está a la vista que las decisiones que él quería tomar o que tomó no eran imparciales. Evidentemente tenía un conflicto de interés. No hacerlo es inético. Inético. Ok, para que esté bien claro. Como no le aceptó, el Congreso presentó su renuncia. Y sin cobrar el billete de los bonos de la deuda externa que poseía el Banco de Guayaquil, dice este comentario. Mientras tanto, el Banco de Guayaquil comenzó a comprar a los ciudadanos sus papeles llamados certificados de depósitos reprogramados que les dieron a cambio de sus depósitos en los bancos cerrados. Es decir, si usted tenía dinero, sus ahorros, les quitaban el efectivo y les dieron papel llamado certificado de depósitos reprogramados, que si usted necesitaba plata para comer, porque usted no podía comprar con los certificados de depósitos reprogramados, sino con efectivo, tenía que canjearlos. ¿En dónde? En los bancos, que le daban a ustedes 40% en lugar de 100%. Y después, los muy avispados, los muy sabidos, los muy inteligentes, los muy empresarios, los muy sabios, canjeaban a la Corporación Financiera Nacional al 100%. Eso, señores, aquí en la China y en la Conchinchina se llama estafa legalizada. Ok, continuando con el comentario. Mientras tanto, el Banco de Guayaquil comenzó a comprar a los ciudadanos sus papeles certificados de depósitos reprogramados que les dieron a cambio de sus depósitos de los bancos cerrados. El Banco de Guayaquil compró a precios reducidos 40%, 50%, 60% del valor nominal, mientras que por decreto Mauat obligaba a la Corporación Financiera Nacional, es decir, el Estado, a pagar a los bancos el 100% del valor. El negocio de la usura y el aprovechamiento. Lindo empresario. Cabe recalcar que todo fue legal, porque la ley lo permitía. Claro, la ley fue hecha por ellos mismos. Pero era una acción inmoral e inhumana. Continúa el comentario. Con estos datos debe ser claro que Lasso desde 1994 fue padre del quiebre financiero de 1999, al crear y hacer aprobar la Ley de Instituciones Financieras. Segundo, que Lasso conocía perfectamente lo que estaba pasando en los bancos en 1999. Él sabía que iban a quebrar y nunca dijo nada a la gente. Tercero, que Lasso sacó provecho al feriado, lucrando con la necesidad y el dolor ajeno. Ahora, una nota mía. Si el señor Lasso desea replicar, puede hacerlo el próximo domingo en este programa. Igual como lo he hecho con el gobierno y el presidente particularmente. Le ofrezco ejercer su derecho a replicar. Aunque, señores, difícilmente lo hará, porque como todos saben, yo al menos utilizo información que es de conocimiento público. Este comentario que yo les he hecho es un comentario de un señor Cristian Daniel Hidalgo Pico y que fue retransmitido por Orlis Peralta. Todo bien clarito. No es la primera vez que yo leo esto. Esto yo ya he visto en otros lugares. Así que está invitado cordialmente. Si es que quiere decir algo. Aquí no hay ningún problema.
La mentira vuela, la verdad camina. Lenta la tortuga es más segura que la liebre saltarina. La encuesta de Sedatos que apareció recientemente durante esta semana dice, o al menos el titular del Universo dice, mayoría de ecuatorianos cree que el país va por mal camino. Luego, he leído todo el artículo extenso. Dice lo siguiente, 31% ha decidido a quién apoyará en la próxima elección presidencial. Repito, 31%. Menos de una tercera parte, señores. 31% ha decidido a quién apoyará en la próxima elección presidencial. Pero 63% no ha decidido. 63% no ha decidido. Y otra vez, señores, adivinen quién está en primer lugar. Ninguno está en primer lugar. Ninguno. La encuesta de Sedatos ignora deliberadamente que la mayoría de ecuatorianos no quiere a ninguno de sus dos candidatos presidenciales favoritos, a quienes mide como que si esta ilusión va a suceder. En primera vuelta va a haber 8, 10, 12 candidatos, pero ellos ya miden. A pesar de que solamente 31% ha decidido su voto, ellos ya miden a los dos que dicen estar primeros. Y se olvidan de ninguno que en realidad está primero antes que esos dos, porque esos dos ya son conocidos por el pueblo ecuatoriano y por eso los rechaza el pueblo ecuatoriano, porque son conocidos. Quieren uno nuevo, administrador, con experiencia política, que les resuelva sus problemas económicos y políticos, sobre todo los económicos. Que no sea un improvisado, pero sobre todo que nuevo significa que no ha estado en este gobierno ni en los gobiernos pasados. Y ninguno de esos precandidatos cumplen con las expectativas de la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos, que en un 65% quieren un presidente con las características que acabo de anotar. Nuevo, administrador con experiencia política, que no haya pertenecido a este gobierno ni a los gobiernos pasados. Señores, la CFN recompró al 100% los CDRs a los bancos que compraron de los ciudadanos desesperados por comer al 40%. Eso no es mercado libre, no es mercado libre. Eso fue un asalto a los ciudadanos ecuatorianos. El pacto ético del avispado. Quéjate conmigo sobre lo que me afecta a mí y confórmate con lo que te afecta a ti, porque yo tengo más plata que tú. Ese es el pacto ético del avispado. No pasarán. No pasarán. Un candidato con alto nivel de rechazo popular no tiene potencial para ganar elecciones. Los encuestadores deben medir el potencial para triunfar.